Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos presentamos, nosotros somos de la Universidad Pública del Alto de primer año de la carrera de Derecho. Lo que les vamos a dar a conocer hoy es del libro Introducción al Derecho de Jaime Moscoso, Deber Jurídico. Ya, comencemos. ¿Qué es el deber jurídico? El deber jurídico es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por todos los individuos, en este caso por todos los bolivianos. Ahora, la norma jurídica, según la pirámide de Kelsen, es la Constitución Política del Estado, nuestra norma suprema, ¿ya? Ahora revisemos. ¿Qué dice el artículo 164? Nos menciona que una vez que la ley que sea promulgada en la Gaceta Oficial tiene que ser de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Tiene que estar en todo el territorio cumplida esa ley, conozcas o no conozcas, sí o sí tiene que ser acatada. Necesidad de conocer la índole del deber jurídico. Índole nos quiere decir que es el carácter o condición natural propia de cada persona. Esto es el ser. Ser significa la conducta real de cada persona, o sea, de nosotros. También podemos decir que la norma jurídica o el deber jurídico son ingente venero de obligaciones. Ingente nos quiere decir que es algo muy amplio. También podemos decir que el deber jurídico tiene que ser respetada por los individuos, o sea, por las personas, porque de momento a momento son obligaciones, la cual tenemos que acatarlas o rehuirlas. También podemos decir que el deber jurídico impone deberes o obligaciones al hombre y también tiene sus rasgos propios. También podemos decir que su acción social es enorme y decisiva. Decisiva nos quiere decir que es algo que va a resolver. Explicándoles un poco más acerca del tema, les voy a hablar sobre cómo identificar el deber jurídico con el deber. Para esto vamos a separar lo que es lo jurídico con la parte del deber. ¿Qué es lo jurídico? Lo jurídico se basa más en las normas y en las leyes que debemos cumplir. Y el deber sería la moral que nosotros usamos para cumplir estos deberes. Esto también se basa en lo que es el derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho nos trata de implementar lo que son las normativas y las diferentes leyes. Esto conforme se va tipificando en lo que es nuestra constitución política del Estado. Como bien antes les mencionaban mis demás compañeras, como dice la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen nos dice que tenemos que hay una normativa suprema en todo esto, que es la madre de todo, que ahorita sería lo que es la constitución política de nuestro Estado, en este caso de nuestro Estado de Bolivia, de nuestro país de Bolivia. Ya. Y ahora lo moral es más cuando en ahí entra lo que es el deber. ¿Por qué? Cuando la sociedad necesita Ay, cuando la... Ay, ya. Ya, como bien sabemos, existen lo que nos habla el libro de introducción, también existe lo que es el ser y el deber ser. El deber nos habla de lo que es la parte de lo moral, porque cuando la sociedad, por ende, necesita una norma o un vacío jurídico se crea en una sociedad, nosotros, el Estado mismo, en todo caso, lo que es el órgano legislativo, se encarga de promulgar lo que son las leyes, o en todo caso abrogar o derogar los artículos. Y esto ya se junta juntamente con lo que es el derecho. ¿Esto por qué? Porque el derecho nos da normas que debemos respetar. Como bien todos saben, si es que un país no tiene derechos o no cumple con ciertas normativas que regulen las actividades de las personas, puede crear conflictos internos y también externos. Esto me refiero con que si es que no hay un buen manejo por lo que es por la parte del órgano ejecutivo, quien se encarga de las diplomacias y de diferentes tipos de tratados internacionales. Y allá se junta lo que es lo jurídico con lo moral. Eso para que se crea una sociedad más ambigua y se podría decir una sociedad más estable. Caracteres del deber jurídico. ¿Qué es el deber ser? El deber ser se refiere a las normas y valores morales que debe regir una persona dentro de una sociedad. Es importante destacar que es diferente el deber ser con el ser. El ser se refiere a cómo son las cosas
en realidad, y el deber ser establece cómo deberían ser las cosas según dichas normas y valores éticos. Como también podemos ver en las diapositivas, el deber jurídico en cuanto deber participa de esa común índole a la par con los restantes deberes. Todos, incluso la moral, son manifestaciones específicas y parciales de una misma esencia que es el deber ser. También aquí nos dice el jurista Radbuch que el deber jurídico implica una obligación y en tanto el deber moral es un deber puro y simple, puesto que nadie puede reclamar su cumplimiento. Y también a esto acota García Meines que el deber moral es inexigible por otra persona y en tanto el deber jurídico es exigible por otra. El tema, el deber jurídico. Bueno, a mi persona le tocó las teorías sobre el deber jurídico. Bueno, el deber jurídico es una obligación implantada por una norma jurídica y esa norma jurídica debe ser respetada por los individuos. Y bueno, sobre las teorías sobre el deber jurídico, mis demás compañeros van a exponer sobre los distintos pensamientos que tenían distintos autores, como Hans Kelsen y J.H. Austin, o John J.L. Austin, perdón, o como se puede decir, John Langshaw Austin, ya que tenían distintos pensamientos y demás, como otros también distintos. Teoría de Agustín. Para empezar, vamos a decir quién fue Agustín. Su nombre completo es Stephen Fowler Agustín. Fue un empresario estadounidense que nació un 3 de noviembre de 1794 en Estados Unidos. Su fallecimiento fue un 27 de diciembre de 1836 en West Columbia, en Texas, Estados Unidos. La teoría que nos dice, su teoría nos dice que el derecho está formada de mandatos, de varios mandatos, una serie de mandatos, lo cual nos expresa que el soberano tiene el poder y es el que determina y quienes acompañan a una obligación, y lo que está acompañado son las amenazas y las sanciones. El deber jurídico no es una cosa que está bajo la intimación del soberano, sino es algo que se debe cumplir, que debe cumplir la persona. Continuando con el tema, a mí me tocó exponer sobre el autor Hans Kelsen. Hans Kelsen, filósofo, jurista, austriaco y de origen judío. Hans Kelsen nos dice que el deber jurídico es un concepto puramente formal dentro del derecho. Hans Kelsen nos dice que una conducta constituye un deber jurídico cuando su incumplimiento es sancionado por una norma de derecho. De igual manera nos dice Hans Kelsen que no hay deber jurídico si no es sancionado por una norma de derecho. Nos da un ejemplo sobre el Código Penal donde dice no matarás. Y al hacerlo estaríamos incumpliendo un deber jurídico. Y como Hans Kelsen dice, no hay deber jurídico si no es sancionado. El realismo norteamericano. ¿Qué nos vamos aquí? En la opinión de varios autores americanos, en este caso William Dean, que nos dice que si el sujeto pasivo no cumple la obligación que se le está determinando, este va a recibir una sanción. Aquí nos vamos con lo que es el deber jurídico. El deber jurídico, nosotros si no cumplimos ese deber, nosotros recibimos una sanción. Ahora más nos basaremos en lo que es en Norteamérica. En Norteamérica, si algún sujeto pasivo no cumple con lo que se les impuesto, o bueno, con lo que tiene, con la norma que se les impuesta, este va a recibir una sanción. Se lo lleva a los tribunales en Norteamérica, se los lleva a los tribunales en donde el juez dicta la sentencia o le da la sanción que se le corresponda. Ahora, nosotros como abogados o futuros abogados, nuestra función es persuadir un poco en la decisión que el juez va a tomar. Ejemplo, ayudando siempre a nuestro cliente con las diferentes pruebas o con lo que se le podría alegar ante él.
podríamos poner diferentes situaciones, siempre viendo al beneficio de nuestro cliente. Bueno, hay también relaciones que no son, se lo podría decir, litigiosas, que no tienen sentencia. Ejemplo, el matrimonio. Continuando con el tema, Hegel Strom es un filósofo jurista que sostiene y señala que en sí el sujeto pasivo no se identifica con la amenaza de aplicarle una sanción por incumplimiento. Él también sostiene que estar sometido a algo indefinible o identificable que crea la necesidad interna de actuar en un sentido no es de extrañar que en los primeros estadios de la cultura los actos jurídicos tuviesen raigambre mágica. Bueno, sin discutir también los antecedentes míticos de las naciones jurídicas, cualquier análisis y toda formulación jurídica no puede pasarse en sí sin emplear esos términos. Como Alien en sí señala, no es fácil ver en qué puede consistir el derecho, si faltan derechos subjetivos y deberes. Carl Oliver Crona. ¿Quién fue Carl Oliver Crona? Carl Oliver Crona fue un científico y un jurista sueco, quien ha propuesto el lenguaje jurídico realizando el concepto del derecho subjetivo y deber jurídico, donde el derecho subjetivo es el que obtuvo el poder del derecho objetivo para reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico contraído contra otra persona. Ejemplo, la libre expresión y el culto. También el lenguaje jurídico nos dice que el lenguaje jurídico no haya vacíos jurídicos. ¿Por qué? Con la finalidad que las personas no se basen en lo moral, porque lo moral se basa en la conducta de las personas. En conclusión, el deber jurídico es una obligación implantada por la norma jurídica, que tiene que ser respetada por los individuos para el buen progreso de una sociedad. Es decir, el deber jurídico es la obligación de obedecer una norma. La norma jurídica en la norma jurídica se encuentran los conceptos jurídicos fundamentales como los de derecho subjetivo y el deber jurídico, que se refieren a situaciones dentro de la ligación normativa y somete a los hombres a un ordenamiento coercitivo. Es decir, que el derecho subjetivo y el deber jurídico se relacionan con las normas donde el hombre está obligado a cumplir o seguir un ordenamiento donde se aplica la coerción. Si el derecho no fuera un conjunto de normas, no sería posible afirmar si una acción está prescrita o protegida por el derecho, que un objeto me pertenece o no me pertenece. Terminemos con un ejemplo. Pedro está obligado jurídicamente a entregar 200 francos a Pablo. Y otra cosa es decir, posiblemente Pedro entregue 200 francos a Pablo.